en apoyo al Monasterio de la Sagrada Familia, vaticanocatólico.com. En este video se expondrán las mentiras y falacias del video titulado Vaticano Católico Secta Peligrosa, del canal mal llamado Doctrina Católica. Esto con el fin de desenmascarar a los verdaderos enemigos de Cristo y su fe, que no tienen amor a la verdad que debe sobresalir en este mundo lleno de maldad y mentiras. Para ello se tomarán las propias palabras del video y se mostrará que este personaje solo habla por hablar, sin buscar la información y sin dar las citas pertinentes para mostrar lo que entre comillas expone, dejando en evidencia su falta de honestidad. En primera, no es mi intención hacer división. Todo esto lo quise evitar, pero la insistencia de los seguidores de Vaticano Católico me hizo hacer este video. Desde la fundación de los canales Doctrina Católica, vienen los seguidores de Vaticano Católico a cuestionarme, como los testigos de Jehová, mis creencias. Iniciando el video habla sobre la, entre comillas, intención de no hacer división, y cómo algunos verdaderos católicos querían hablar con él para saber si profesa la verdadera fe o cree en ciertas herejías, a los que él los compara con los herejes protestantes. Aquí podemos ver que no hay diferencia entre él y los modernistas, a los que dice combatir, que no quieren escuchar sobre la verdadera fe y la rechazan. Ciertamente hace división, o mejor dicho, desvía a sus oyentes que lo siguen de la verdadera fe y la posición que se debe tomar en estos tiempos, al señalar erróneamente como secta un sitio web verdaderamente católico, donde encontrarán información crucial para su salvación. Porque en vaticanocatólico.com no se basan en argumentos falibles ni sacados de su imaginación para probar los puntos de fe, sino en el magisterio infalible de más de 2000 años de la Iglesia Católica. Y es ahí donde está el depósito de la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pueden quedarse tranquilos que yo no comulgo con herejías, ni mucho menos con herejes. Y puesto que para ellos toda la jerarquía son herejes, los únicos santos que quedan, pues son ellos, ¿verdad? Que no se dan cuenta que al decirles esto, los están privando de los sacramentos y de estar con los verdaderos sacerdotes. Sí buscan su salvación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿A dónde los envían? A sus entre comillas conversos. Sin mencionar la incongruencia de su postura frente a que condenan a la secta del Vaticano, pero a escondidas asisten al rito bizantino en comunión con la secta del Vaticano. Dice que no comulga con herejías y con los herejes. Aquí hay algo que resaltar. Si bien en México, de donde él es, hay verdaderos sacerdotes en diferentes grupos de vacantes o independientes, la supermayoría de ellos son herejes manifiestos que creen en los, entre comillas, bautismo de sangre y de deseo, en la, entre comillas, ignorancia invencible y rechazan completamente el dogma católico definido: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. La palabra comunión significa la común unión de dos partes, en este caso la fe. Al decir y enseñar que vayan a misas sin darles una buena dirección en cuanto a este punto, del cual no sabe, de esos grupos que creen las herejías antes dichas y se unan a ellos, lo hace a él y a los que van por ese mismo hecho herejes, porque participan en la común unión de la, entre comillas, fe de las herejías de estos sacerdotes que celebran la misa. Sin contar, por supuesto,
que muchos de los que van con esos sacerdotes también creen en las mismas herejías. Y como sabemos, es enseñanza de la Iglesia Católica que los herejes están fuera de la Iglesia. Entonces, ¿estás en comunión o no con los herejes? Para más información sobre este punto importante, pueden consultar el enlace que está en la descripción del video. Allí encontrarán la explicación completa. En ninguno de los artículos o videos del Monasterio de la Sagrada Familia, que probablemente no os ha leído, dicen que no reciban los sacramentos. Si este personaje se tomara el tiempo de leer los artículos y se informara bien, se daría cuenta qué es lo que realmente se dice allí y no saldría con sus deshonestidades y mentiras. Aquí deja claro una cosa importante, que no le importa si los sacerdotes que reconoce como entre comillas católicos y recomienda sean herejes manifiestos que niegan el dogma de la salvación. No le importa mandar a sus seguidores que vayan, se unan en comunión y participen con ellos, que cometan sacrilegio al recibir la Sagrada Comunión sin ser verdaderos católicos, ya que no profesan la verdadera fe y no la guardan íntegra y sin mancha. Credo atanasiano. A ellos no les aprovecha el sacramento, al contrario, pecan mortalmente si lo reciben y no son miembros de la Iglesia, y por lo tanto irán al infierno. Papa Pío IX, Amantísimos, numeral 3, 8 de abril de 1862. El que comiere del Cordero y no es miembro de la Iglesia, ha profanado. Si esta persona leyera la información sobre dónde recibir los sacramentos en estos tiempos de la gran apostasía, que pueden consultar en el link ya mencionado, se daría cuenta que la realidad es otra a la que él dice. Es un tema que ha sido respondido una y otra vez, refutando a muchos herejes obstinados que no entienden este punto. A todos aquellos que se interesen realmente por este tema en particular, los invito a leer el artículo completo. No solo este, sino todo el material del monasterio. Si usted es sincero y de buena voluntad, verá que todo está fundamentado en la enseñanza infalible del magisterio de la Iglesia Católica. Abrace la verdadera fe, sin la cual no podrá salvarse. Pasemos al nombre, Vaticano Católico. Y me pregunto, ¿qué de católico tiene hoy la sinagoga de Satanás, la sinagoga de Roma? ¿Qué de católico puede tener el rabino Bergoglio? ¿Y acaso no con este nombre no alimentan de igual manera la falsa y errónea idea de que el Vaticano sigue siendo católico? No entraré en detalles con esta falacia sobre el nombre de la página. Aquí se ve un intento desesperado por desacreditarla solo por el nombre. Se le olvida a este personaje que el Vaticano ha sido la sede de San Pedro y el Papado, donde ha estado el verdadero magisterio y la enseñanza universal, que nada tiene que ver con la secta del Vaticano II, la cual usurpó ese lugar. Cualquier persona fácilmente podría poner en el buscador de Internet Vaticano y podría salirle como resultado la página del monasterio donde conocería la verdadera fe. Pero podríamos preguntarle a este hereje, ¿qué de católico tiene tu canal si no sabes distinguir entre un hereje y un verdadero católico? Y en lo personal, hay algo que me escandaliza, que los seguidores de Vaticano Católico los tienen por santos a estos laicos. Y aquí comienza la idolatría. Mi pregunta es, ¿de cuál santidad gozan estos laicos? Porque ni frailes son. Y me pregunto, si son frailes, ¿a qué orden pertenecen? ¿Acaso puede existir una nueva orden sin el permiso del Papa? Y puesto que no hay Papa, esto es simplemente contradictorio y nulo. Asimismo les pregunto y los cuestiono,
¿De quiénes recibieron las órdenes menores? ¿Quién les impuso esa vestimenta? ¿O acaso se estarán disfrazando? Y ni mencionar el llamado Monasterio de la Sagrada Familia. Por favor, ¿acaso existe? ¡Quiero pruebas! Siguiendo con sus falacias, dice que los monjes del monasterio de la Sagrada Familia se les considera como santos. Un momento. Para que un católico reconozca a una persona católica como santo, se necesita una elevación por un verdadero papa, esto es, que sea canonizado. Si bien la labor de estos monjes en expandir la verdad católica es muy grande y fiel al magisterio, se les admira y reconoce por el amor a Dios y a su prójimo, por el arduo esfuerzo de estudiar las Sagradas Escrituras, los diferentes concilios de la Iglesia, las encíclicas papales, escritos de los santos y más, y así poder confirmar a muchos en la verdadera fe, tanto modernistas, arrancándolos de la secta del Vaticano II, como a los protestantes y paganos. Este deshonesto malvado no se tomó el tiempo para investigar y solo habla por hablar, y quizá hasta tomó información de otros que tampoco lo hicieron. En la página web se da la información sobre ellos, y son monjes benedictinos, orden de San Benito, para que cualquiera pueda conocerla. No es algo escondido, sino que está a la vista de todos. Otro punto más que no investigó. Y si esto no es suficiente, les dejaré en la descripción el artículo donde una persona los demandó por un supuesto, entre comillas, fraude benedictino, el cual terminó en un juicio que ganaron y que cerró oficialmente y precisamente en la fiesta de San Benito. Comprobaron que son realmente monjes benedictinos y no laicos, como dice este hereje deshonesto, que pide pruebas cuando las tiene justo enfrente de él. A mí no me cabe en la cabeza que a su parecer todos somos herejes, excepto ellos. Porque vendrá el tiempo en que no soportarán más la sana doctrina. Antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído, pero se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:3. Papa León XIII, Satis Cognitum, numeral 9, 29 de junio de 1896. De que alguno diga que no cree en esos errores, esto es, las herejías que acaba de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede haber y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrazase una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Papa San Pío X, Edite Sepe, numeral 43, 26 de mayo de 1910. Es un hecho cierto y bien establecido que no hay ningún otro crimen que ofenda a Dios tan gravemente ni que provoque su gran ira, como es el vicio de la herejía. Al creer en una sola herejía o estar en comunión con los herejes, se pierde la fe y se coloca fuera de la Iglesia. La fe es lo que hace falta hoy en día. Ser un hereje obstinado, como dijo el Papa San Pío X, hace que la ira de Dios esté sobre él. Cae sobre su cabeza el anatema divino. Por eso no ves, por eso no entiendes, por eso Dios te ha privado de las gracias por aceptar, unirte, apoyar y recomendar a cualquier sacerdote vacante como entre comillas católico, aun cuando sea un hereje manifiesto que cree en las herejías como el entre comillas bautismo de deseo y sangre, en la entre comillas ignorancia invencible y negar el dogma católico definido: fuera de la Iglesia no hay salvación. También les dejaré el artículo tocante a estas herejías que ya han sido refutadas. Porque han puesto en duda hasta la doctrina de Tomás de Aquino, a quien nuestro Señor le dijo: has escrito bien, Tomás.
Otra falacia es sobre Santo Tomás de Aquino. Él fue uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica, pero como cualquiera de nosotros, fue un hombre falible. Él no gozó de esa infalibilidad que solo fue prometida a San Pedro y a los verdaderos papas. El señalar ellos que Santo Tomás de Aquino cometió errores, incluso en la Suma Teológica, es decir la verdad y refutar a los herejes obstinados con las herejías del entre comillas bautismo de deseo y sangre, que quieren tomar las palabras y escritos de Santo Tomás de Aquino como entre comillas infalibles, aun cuando están erradas en ciertos puntos para probar sus herejías. Los católicos no se basan en la doctrina de los teólogos o santos en materia de fe, sino en el magisterio infalible de la Iglesia Católica. El Concilio de Trento, celebrado años más tarde después de Santo Tomás de Aquino, definió infaliblemente que el sacramento del bautismo es necesario para la salvación. Esto, por supuesto, destruye completamente las herejías del entre comillas bautismo de deseo y sangre, que muchos de los sacerdotes obstinados que este hereje recomienda creen, defienden y por si fuera poco, entre comillas, condenan a los verdaderos católicos que creen en un único bautismo celebrado en agua, el sacramento del bautismo, el cual es necesario para la salvación, como lo ha enseñado la Santa Iglesia Católica a través del Magisterio Infalible. Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, 1870, ex cátedra. Así pues, este carisma de la verdad y de la fe nunca deficiente fue divinamente conferida a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Papa Pío XII, Humani Generis, numeral 21, 12 de agosto de 1950. Y el Divino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de este depósito a cada uno de sus fieles, ni aun a los teólogos, sino solo al magisterio de la Iglesia. Papa Pablo III, Concilio de Trento, Canon 5, sobre el sacramento del bautismo, sesión 7, 1547, ex cátedra. Si alguno dijere que el bautismo, el sacramento, es libre, es decir, no necesario para la salvación, sea anatema. El link con la información completa sobre Santo Tomás de Aquino estará en la descripción. Y les pregunto, ¿qué han hecho por la unión de la Iglesia, por la unión de la tradición? Absolutamente nada. No han creado más que división dentro de nuestra Iglesia. Ahí tienen sus frutos, ahí los tienen. No voy a capitular y lucharé con ustedes o contra ustedes. Han convertido a muchas personas a la verdadera fe. Han desenmascarado a la secta del Vaticano II y sus antipapas. Han denunciado a los herejes, falsos entre comillas tradicionalistas como tú, que solo les importa lo exterior, las sotanas y lo superficial, y no la verdadera fe íntegra y sin mancha. Han defendido la verdadera fe católica, aun cuando son atacados y calumniados por falsos entre comillas tradicionalistas, que son más agresivos que los propios modernistas. ¿Qué has hecho tú por la Iglesia? Solo engañar y matar espiritualmente a tus seguidores, mandándolos con cualquier sacerdote sedevacante, no importando que sea un hereje obstinado, difamar a los verdaderos católicos e incluso llegar a mentir, pecado mortal, para tal cometido, inventando cualquier cosa con tal de desacreditarlos, y como prueba de ello, tu video más que escandaloso. Esto sí que es un fruto podrido y revela mucho sobre tu falta de veracidad. Cualquier persona honesta se daría cuenta de ello. Ciertamente luchas contra la Iglesia Católica, aquellos que guardan la verdadera fe católica íntegra y sin mancha y que son el cuerpo místico de Cristo. Este no es el lugar para venir a colocar links de Vaticano Católico. Si al principio lo permitía, fue porque a mí no me cuesta nada.
permitir que lean sus artículos, pero comprendí que la cosa ya no era que los leyesen, sino que salieran de mi canal para irse al suyo. Hablando sobre los links del monasterio que se dejan en sus videos, este hereje se dio cuenta que las personas ingresaban para leer los artículos y conocer lo que realmente enseña la Iglesia, y como enemigo de la verdadera fe, trata de opacarla y ocultarla. Podemos preguntarle, ¿acaso tienes vanidad o envidia espiritual al ver que muchos dejaron de seguirte y se fueron a leer información sobre la verdadera fe que no se encuentra en tu canal? Ahora bien, por si fuera poco, Vaticano Católico ha estado alimentando la idea, el cuento, de que Juan Pablo II fue el anticristo. En base a este cuento, el anticristo, Juan Pablo II, supuestamente va a resucitar, dicen estos. Por favor, llamen a un psiquiatra para que los amarren. Esta es otra parte escandalosa y deshonesta del video de este personaje, ya que según él, los hermanos Diamond dijeron que Juan Pablo II va a resucitar físicamente. Los que están familiarizados con los videos del monasterio sobre el tema saben que los hermanos Diamond jamás han dicho que Juan Pablo II resucitará físicamente, sino tan solo que su falsa canonización es la forma en que Juan Pablo II vuelve del abismo del infierno a hacer daño a las almas a través de implicarlas en la veneración de un gran idólatra. Es probable que este personaje, mientras estaba haciendo su, entre comillas, investigación contra el monasterio, se puso a ver videos de los hermanos Daimo sobre el tema, y probablemente no deshabilitó la característica en la cual los videos siguientes se reproducen automáticamente y probablemente, al no darse cuenta de esto, empezó a ver videos de protestantes que sí señalan explícitamente que Juan Pablo II resucitará físicamente. Si tal fue el caso, demostraría su general incapacidad para tratar temas de una manera seria y adecuada. Y por si fuera poco, demuestra una gran soberbia al hablar de una forma ridícula y un tanto fastidiosa, al darse un aire de, entre comillas, locutor sobreactuado, queriendo dar un énfasis a lo que dice, aun cuando sea mentira. Esto es un rasgo característico de los herejes soberbios. Abomina Yahvé los labios mentirosos, pero le son gratos los que obran fielmente. Proverbios 12:22. Por último, el que no recoge con nosotros, desparrama. Si tienen la oportunidad de recibir sacramentos válidos con sacerdotes legítimamente consagrados, sedevacantistas, acudan con ellos. Lo correcto sería, quien no está con Cristo está contra él, y quien no amontona con él, desparrama. Mateo 12:30. No con ustedes, porque como lo dejas ver, has desparramado y llevado a muchos junto contigo, mandándolos con esos sacerdotes heréticos que niegan las verdades divinamente reveladas, los dogmas, para que hagan sacrilegio al tomar los sacramentos no siendo católicos. Papa León XIII, Satis Cognitum, numeral 9, 29 de junio de 1896. ¿Puede ser permitido a alguien rechazar alguna de esas verdades sin precipitarse abiertamente en la herejía, sin separarse de la Iglesia y sin repudiar en conjunto toda la doctrina cristiana? Pues tal es la naturaleza de la fe, que nada es más imposible que creer esto y dejar de creer aquello. Al contrario, quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad
y el motivo propio de la fe. Papa Pío IX. El que comiere del Cordero y no es un miembro de la Iglesia, ha profanado. Estoy comprometido con esta lucha. Tengo un solo objetivo: la destrucción del modernismo y la salvación de las almas. Porque aquel que se une a rezar con herejes es hereje. Tu, entre comillas, compromiso no es salvar almas. Tu objetivo es perderlas con tus falsas enseñanzas y consejos heréticos para que pisoteen al Señor. Luchas contra la verdadera Iglesia Católica. Te unes y apoyas a los herejes que no guardan y niegan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Tus mismas palabras te condenan como hereje. Papa Pío XI, Mortalium Animus, numeral 9, 6 de enero de 1928. Nadie ciertamente ignora que San Juan, el apóstol mismo de la caridad, el cual en su Evangelio parece descubrirnos los secretos del corazón santísimo de Jesús y que solía indicar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto: amaos unos a los otros. Prohibió absolutamente todo trato y comunicación con aquellos que no profesan íntegra y pura la doctrina de Jesucristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y ni siquiera le saludéis. Papa León XIII, Satis Conictum, numeral 9, 29 de junio de 1896. Penetrada plenamente de estos principios y cuidadosa de su deber, la Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado con tanto esfuerzo como conservar del modo más perfecto la integridad de la fe. Por esto ha mirado como rebeldes declarados y ha lanzado de su seno a todos los que no piensan como ella sobre cualquier punto de su doctrina. Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con una sola palabra como gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición dominical, después apostólica. La intención de este video es que las personas sinceras y honestas vean quién es este personaje que solo busca perder las almas con sus mentiras, sus malos consejos y su herejía. No tiene nada de doctrina católica. Solo difama y calumnia sin dar argumentos válidos para, entre comillas, probar sus puntos, como anteriormente se dijo. Esperamos sinceramente su conversión y la de aquellos que lo siguen. Ave María.